1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Bien, entonces vamos al estudio que nos toca hoy. Bien, chicos, yo quería compartir con ustedes un estudio que incluso con otras personas ya lo venimos estudiando hace muchos años, y es el tema de Melquisedec. Porque por ahí ustedes van a tener que hablar con los mormones y ellos hablan de Melquisedec, y van a tener que hablar con los testigos de Jehová y ellos también hablan de Melquisedec. Y todas las iglesias tienen en claro quién es Melquisedec, y resulta que nosotros somos los únicos que no tenemos en claro quién es Melquisedec o qué es Melquisedec, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un poco de silencio, reverencia. Yo le voy a pedir por favor que traten de concentrarse en lo que vamos a hablar. No sé si se la puede cerrar un poquito esa puerta 3/4, aunque sea para que no entren ruidos desde afuera, así podamos estar más concentrados. Ahí está, muchas gracias. Bien, chicos, se ha dicho mucho acerca de Melquisedec, y yo he participado de otros grupos de estudio donde ya con otros hermanos hemos venido estudiando esto de Melquisedec, y acá en Tucumán sabemos y dominamos bien lo que es el tema de Melquisedec. Ya con otras personas lo venimos estudiando hace mucho tiempo, entonces correspondía ahora de que yo lo vuelque con ustedes, y también para con los hermanos que nos siguen por internet, para que sepan quién es Melquisedec, ¿sí? Mucho se ha dicho acerca de Melquisedec. Cuando ustedes van al comentario bíblico adventista, cuando van a otros comentarios de otras denominaciones, y cuando van a libros de nuestra iglesia, yo he leído varios libros, incluso el comentario bíblico, que no lo traje en este momento, traje el comentario de Elena de White, pero no el comentario bíblico. Se dicen muchas cosas, los libros y los comentarios dicen muchas cosas. Dicen que Melquisedec era un hombre, que era un hombre común y corriente, que era un rey de esa época, que era un rey que vivía por ahí, por esos tiempos, en una zona geográfica de por ahí, de por allá, de por aquí, de por allá, que era un hombre nada más, y que era simplemente un hombre que no se le escribió la genealogía, y que no se escribió quiénes eran los padres de él para que sea un símbolo de Cristo. Entonces lo único que se llega a decir, no, Melquisedec no era Cristo, dicen comúnmente los libros, no era Cristo. Melquisedec era un símbolo de Cristo, era un hombre común y corriente, pero que era símbolo de Cristo y nada más. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar estos temas en la Biblia, yo les había dicho que no acepten ninguna explicación que no tenga asidero bíblico. Ahora, mucha gente dice, ¿para qué vas a predicar esos temas que producen división en la iglesia, que producen bandos? ¿Para qué predicas temas problemáticos? Hermanos, yo no predico temas problemáticos. Lo que pasa es que ya estamos en el tiempo del fin, y el que no quiera avanzar en el conocimiento bíblico se quedará. Y les digo en serio, hermanos, se quedará y no aprenderá nada. A medida que va avanzando el tiempo del fin, la ciencia bíblica va avanzando, y el que no avanza con ella se quedará. Y recién al último querrá venir a aprender las cosas, y ya será tarde para aprender. Ahora hay que aprender las cosas, y el Espíritu de Dios ya está revelando muchas cosas a los hijos sinceros que lo buscan de todo corazón a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he renegado con muchos hermanos de iglesia. Cuando fui incluso a una iglesia a predicar, me decía, no, dice, yo he leído en el comentario bíblico, dice que Melquisedec no es Cristo, y ya está, dice, yo le oré a Dios, me decía este hermano, le oré a Dios y ya está. Incluso ese día estábamos, creo que con Bernardo, en una iglesia X, que no quiero nombrarla, pero fuimos con Bernardo, y me agarró un hermano muy fervoroso y me dice, no, para mí es claro, dice el tema de Melquisedec. Yo leí en el comentario bíblico y ahí dice que era un hombre común, que no era Cristo, y ya está. Y yo lo oré a Dios y Dios me mostró. Pero él nunca me presentó fundamento bíblico. Solamente me dijo lo que decía el comentario. Hay algunos que dicen que Melquisedec es símbolo de Cristo porque tipifica la obra que Cristo está haciendo. Que ya vamos a leer, ya les voy a mostrar el contexto bíblico. Entonces, hermanos, un tema bíblico no divide a la iglesia, hermanos. Si el tema bíblico tiene asidero bíblico, tiene fundamento bíblico, a mí no me tiene que importar si divide a la iglesia o no, siempre y cuando tenga fundamento bíblico. Ahora, cuando yo predico un tema que no tiene fundamento bíblico, mejor que me calle la boca. ¿Por qué?
porque ahí sí está dividiendo a la iglesia y no tengo un fundamento bíblico sistemático, entonces estoy haciendo daño a la congregación. Por ejemplo, cuando se dice que, cuando se predica del amor, y eso lo envalentona más al pecador en el pecado. Cuando se dice que está bien el aborto, cuando se dice que está bien la masturbación, hubo un hermano que predicaba que la masturbación no era pecado. Desde aquí, desde un púlpito de sociedad de jóvenes, un hermano dijo que la Biblia no habla de la masturbación y que la masturbación no es pecado. Y se entran a predicar un montón de cosas, que la homosexualidad está bien, que el divorcio está bien, y cuando se predican un montón de cosas que no tienen fundamento bíblico, hago mal porque genero bandos y divisiones en la iglesia y nunca he tenido un fundamento bíblico para mostrar claramente eso. Cuando se dice que la mujer puede predicar en púlpito, pero no hay fundamento bíblico, ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía, que diga que la mujer puede predicar en púlpito. Entonces, cuando se predica un tema que no tiene fundamento bíblico y es una invención y entran a filosofar, esas personas hacen mal en predicar esos temas porque esos temas no tienen fundamento bíblico y producen división en la iglesia. Pero cuando un tema tiene fundamento bíblico, a mí qué me importa lo que pasa, hermanos, porque lo que es verdad debe predicarse como verdad y no importa si hay gente que lo acepta y hay gente que no lo acepta. Pero siempre y cuando tenga fundamento bíblico. La verdad corta, hermanos, y la verdad produce división en la iglesia. Y testimonios para los ministros, me olvidé de traer la cita, dice así: si el estudiar la Biblia en profundidad produce división en la iglesia, que la división venga, no importa, pero hay que estudiar la Biblia. Entonces, mucha gente dice que hablar de Melquisedec es simplemente una especulación, que el que habla de Melquisedec solamente está especulando porque no se sabe quién es Melquisedec. Y si se sabe, es simplemente un hombre y ya está. Un rey de la época, un hombre que vivía por allá, por una zona geográfica por ahí, y ya está, y nada más. Pero vamos a ver, hermanos, cuando nosotros hagamos el estudio bíblico de quién es Melquisedec, que yo le voy a presentar ahora, yo lo estudié cuando estudiábamos con otros grupos de estudios y hemos llegado a ciertas conclusiones. Que cada uno saque su propia conclusión. Yo les voy a presentar cómo yo lo he entendido al tema y vamos a ver quién es Melquisedec, este ser misterioso que aparece en la Biblia, pero vamos a ver con fundamento bíblico y vamos a ver qué significa y por qué aparece. La primera vez que aparece Melquisedec, hermanos, está en Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. En Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, si ustedes leen todo Génesis capítulo 14, habla de una guerra que hubo con diferentes reyes. Un grupo de reyes peleó contra otro grupo de reyes. Y como esos reyes habían llevado cautivos a unos familiares de Abraham, Abraham fue también y peleó contra alguno de esos reyes para librar a los que estaban cautivos. Entonces, cuando Abraham vuelve de esa guerra, noten lo que dice Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20, que es la primera vez donde aparece Melquisedec ahí. Entonces Melquisedec, rey de Salem, noten, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, dice así, y bendíjole, y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, y poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y dióle a Abraham los diezmos de todo. Entonces viene Abraham y de pronto, sorpresivamente, aparece un ser misterioso que se llama Melquisedec y que es rey de Salem. Noten, es rey de Salem y es sacerdote del Dios alto. Dos cosas que hay que tener en cuenta: es rey de Salem y sacerdote del Dios alto. Entonces, ¿qué dicen los intérpretes comunes? Que era un hombre común y corriente, que era un rey de la época, un rey que vivía por ahí y que era sacerdote de Dios. Entonces, hermanos, ¿puede ser que realmente este hombre Melquisedec sea un hombre común y corriente y que sea sacerdote del Dios alto, hermanos? Era sacerdote del Dios alto, pero le pregunto, ¿puede ser un hombre común y corriente? No. Hermanos, sí.
Y sí, bueno, pero lo mismo puede ser un hombre que se le entrega los diezmos. Puede ser un hombre a quien se le entregan los diezmos, como a los levitas. Claro, no existían los levitas, pero puede ser un hombre común y corriente que esté recibiendo diezmos. Bien ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Presten atención. Ellos dicen, este era un hombre común y corriente que era rey de Salem y sacerdote del Dios alto. Pero les hago una pregunta, hermanos. Antes de la existencia de la tribu de Leví, ¿existía un sacerdocio sistemático organizado? No. No existía un sacerdocio organizado que sea sistemático como lo indica la ley levítica. Pero le hago una pregunta, ¿cada padre de familia era sacerdote de la familia? Sí. ¿El hijo primogénito llegaba a ser sacerdote de la familia después? Sí. Ahora les hago una pregunta, ¿eran sacerdotes en el pleno sentido de la palabra como exigía la ley levítica? No. Entonces, hermanos, nunca hubo sacerdote antes de Aarón. ¿Cuál fue el primer sacerdote hombre que existió? Hombre, Aarón. Hermanos, dentro de los hombres mortales, el primer hombre, según la ley levítica y la ley del sacerdocio levítico, el primer sacerdote hombre mortal que hubo para ministrar a Dios fue Aarón y sus hijos. Él fue el primer sacerdote. Todos los otros, los patriarcas, eran sacerdotes, pero nunca llegaron a ser sacerdotes en el pleno sentido de la palabra. Eran sacerdotes en el sentido de liderazgo familiar nada más. En el sentido de que, bueno, trataban de guiar a su familia para que adorasen a Dios y nada más. Pero no había un sacerdocio establecido. Por lo tanto, hermanos, yo no puedo venir y decir que este hombre era un sacerdote de Dios que andaba por ahí en la tierra ministrando a Dios aparte de Abraham. Y vamos a tratar de utilizar un poquito la lógica teológica para que vean en el berenjenal en que se meten, hermanos, aquellos que dicen que este era un hombre sacerdote que andaba por ahí. Era un hombre sacerdote que vivía por ahí, en ese tiempo, en el tiempo de Abraham. Fíjense, el hecho de que este ser misterioso, Melquisedec, aparece súbitamente en la historia antigua, para luego desaparecer ahí nomás en la historia, demuestra que no era un ser humano terrenal que vivía en esa tierra y reinaba en un lugar geográfico. Porque el hecho de que aparezca, hermano, súbitamente y de pronto desaparece y nunca más se lo vuelve a ver, más que en Génesis capítulo 14, automáticamente la lógica te muestra que no era un hombre común y corriente, porque aparece y desaparece. Aparece en ese momento, habla con Abraham, lo bendice a Abraham de manera misteriosa y nunca más vuelve a aparecer en la historia antigua. Entonces, fíjense esto, si este hubiese sido, porque hay algunos que dicen que era un hombre bueno, un hombre fiel, un sacerdote de Dios y era rey de Salem, si este hombre era un rey, tendría que haber reinado sobre una nación. Y si recibió los diezmos de Abraham, pero también era rey de un lugar que se llamaba Salem, si era rey de un lugar geográfico, entonces, aparte del hecho de que Abraham le haya dado los diezmos, también tendría que haber tenido un montón de otros súbditos, millones de súbditos o cientos de miles de súbditos que también eran fieles a Dios y que adoraban a Dios y que por lo tanto le daban el diezmo a este Melquisedec. Por lo tanto, este Melquisedec debe haber sido un hombre que era millonario y tenía mucha plata. Y se compraba autos, camionetas, 4x4, y era un rey fiel a Dios, sacerdote del Dios alto, y tenía sus súbditos que eran cientos de miles o millones que también formaban un pueblo monoteísta que servía a Dios. ¿Ustedes conocen de la historia de otro pueblo, aparte de Abraham, que haya servido a Dios y temido a Dios y amado al único Dios verdadero? Y no existe, hermanos, la Biblia no lo muestra en ningún lado, por lo tanto se cae de maduro que este ni era un hombre común y corriente, ni era un hombre mortal, ni era un rey literal de una zona literal. Porque si no, tendrían que haber existido todos esos súbditos, y tendría que haber existido otra nación, y por lo tanto significa que tendría que haber habido otra nación que temía y amaba al Dios verdadero, y qué casualidad que la Biblia jamás muestra que esa nación haya existido.
¿Y cómo va a existir semejante nación de fieles que adoraban a Dios y la Biblia no cuenta nada? ¿Cómo va a ser que un rey reina sobre una nación y la Biblia no habla nada de eso? Y si hubieran existido, ¿qué? ¿Existía un pueblo paralelo que también adoraba a Dios? No, hermanos, la lógica te muestra que no. Y el que quiere decir que este era un hombre verdadero, un rey verdadero, un hombre verdadero, un hombre bueno verdadero, se mete en un berenjenal porque hay cosas que nunca va a saber explicar. Otra cosa, hermanos, presten atención. Tampoco se da a conocer el principio de vida. Bueno, vamos primeramente, vamos a ver una cosita antes de que vaya ese razonamiento. Vamos a Hebreos capítulo 7 para que entiendan el razonamiento que yo quiero presentar. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos despacito. Hebreos capítulo 7, vamos a tratar de ir despacio para que se pueda entender. Yo por ahí me apuro un poquito, pero vamos a ir despacio. En Hebreos capítulo 7, versículo número 1 al 3, aquí habla de Melquisedec y noten lo que dice. Porque este Melquisedec, y noten cómo la Biblia sí habla de Melquisedec y va a dejar en claro quién es. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que es lo mismo que dice Génesis capítulo 14, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Lo cual te está queriendo enseñar que cuando en el Antiguo Testamento se le llama rey de Salem, no era un lugar literal, sino que se estaba refiriendo a algo que en el Nuevo Testamento tenía que ser interpretado teológicamente y que me iba a dar una enseñanza que ya les voy a mostrar cuál es esa enseñanza. Por eso es que Pablo dice, esto es algo que se interpreta primeramente de esta forma y luego de esta otra forma. Por lo tanto, cuando dice rey de Salem, no era algo literal, sino algo que en el Nuevo Testamento iba a ser explicado y que se iba a decir que significa algo y que se interpreta de una determinada manera. Volvamos, hermanos. En Hebreos capítulo 7, versículo 2, voy a tratar de ir despacio para que se entienda. El cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, esto es rey de paz. Y noten el versículo 3. En Hebreos capítulo 7, versículo 3 dice, sin padre, así era Melquisedec, noten, sin padre, sin madre. Aquí no está queriendo decir que no se le conoce el padre y que no se le conoce la madre. O no está queriendo decir que no se anotó el nombre del padre y que no se anotó el nombre de la madre. No. Dice sin padre y sin madre. Lo cual me está queriendo decir que este Melquisedec no tiene padre y no tiene madre. Sí. Ah, era un huerfanito. Un huerfanito. Claro. Claro, hay algunas personas que dicen que Melquisedec era un huerfanito, que ya eso les voy a explicar, en el razonamiento. Aún un huerfanito tiene padre y tiene madre, nació de un padre y nació de una madre. Pero voy a tratar de ir despacio porque yo me entro a entusiasmar y ya quiero explicar todo y me hago un merengue. Pero vamos despacio. Bueno, concentrémonos. Aquí dice, no dice que no tiene padre, ni tampoco dice no dice que no se le conoce el padre, ni la madre, ni la genealogía. Tampoco dice que no se anotó el padre, ni la madre, ni la genealogía para que sea símbolo de Cristo. No, aquí dice que no tiene padre, que no tiene madre y que no tiene linaje, porque la palabra sin significa que no tiene, punto. El versículo 3 dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días. Noten,
que ni tiene. No está queriendo decir que no se le anotó la fecha del nacimiento y que no se le anotó la fecha en que murió. No está diciendo eso. Está diciendo que ni tiene. ¿Queda claro? Que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? ¿Cristo o Melquisedec? No. Volvamos a leer bien. Sin padre. ¿De quién viene hablando? ¿De quién viene hablando, hermanos? Viene hablando de Melquisedec. Y noten lo extraordinario. Dice que Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, y Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios, y Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Hermanos, hoy en día, por eso se dice, hermanos, que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el que permanece sacerdote para siempre es Melquisedec. Pero resulta que nosotros sabemos que nuestro sumo sacerdote es Cristo. ¿Y por qué aquí dice que el que permanece sacerdote para siempre es Melquisedec? Porque Melquisedec es Cristo. Pero ya vamos a ver el juego de palabras. Ahora, hermanos, este tema es claro para entender que Melquisedec es el Hijo de Dios. Pero hay cosas que nunca vamos a terminar de entender. Ya llegamos a eso. Ya llegamos a eso. Pero ¿a qué quiero llegar yo, hermanos? Melquisedec es el Hijo de Dios. Y punto, se terminó. Lo dice claramente la Biblia. Y ya vamos a explicar todos los versículos. Pero ¿a qué quiero llegar yo, hermanos? Y no quiero que se me adelanten. Hay muchas cosas que nunca vamos a entender. Pero hay otras cosas que se las entiende bien claro, hermanos. El versículo 3 no me está hablando de Cristo. El versículo 3 me está hablando de Melquisedec. Y hablando de Melquisedec dice, sin padre, Melquisedec sin padre, Melquisedec sin madre, Melquisedec sin linaje, Melquisedec que ni tiene principio de días ni fin de vida, Melquisedec, mas hecho semejante al Hijo de Dios, Melquisedec que permanece sacerdote para siempre. Por eso, hermanos, nosotros sabemos hoy en día que el Hijo de Dios es Melquisedec, porque Melquisedec era sacerdote en el Antiguo Testamento y Melquisedec es sacerdote ahora. Y todo eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Melquisedec es el Hijo de Dios que tiene el sacerdocio. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento se le llama Melquisedec y por qué ahora se le llama Cristo el sumo sacerdote? Ya vamos a ver. Y eso se debe a que llega un momento en que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo carne. Y se hizo carne en el año 0 de Jesucristo. Pero desde el año 0 para atrás había una dimensión divina que se llama Melquisedec. Y desde el año 0 para adelante hay una dimensión en el cual el Hijo de Dios se hace carne, pasa por los días de su carne y en el año 31 muere y resucita y va al cielo y es glorificado y vuelve a ocupar la dimensión que tenía antes en el Antiguo Testamento estando a la diestra de Dios. ¿Sí? No, en el santuario, en el Antiguo Testamento no estaba en funcionamiento. Sí existía el santuario. Sí existía el santuario en el Antiguo Testamento, pero no estaba en funcionamiento. El santuario celestial comienza a estar en funcionamiento recién en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo asciende y se va al cielo y comienza su ministerio celestial sacerdotal en el lugar santo y después en el lugar santísimo. Ahora bien, otra cosa que hay que destacar del versículo 3, cuando dice sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, hermanos. Aquí es claro que está diciendo que este Melquisedec era Dios. Dice que ¿quién? En el Antiguo Testamento era Melquisedec.
En el Antiguo Testamento era Melquisedec. ¿Y quién es el único, hermanos, que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de vida? ¿Quién es? Dios. Ahora, ¿qué Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. De las tres personas de la divinidad, al que se está refiriendo acá, hermanos, es a Dios el Hijo, el Verbo, hermanos. El Verbo era Melquisedec, era una dimensión divina que nosotros nunca vamos a llegar a entender, pero que existía y era una realidad. Nadie puede negar que antes era Melquisedec el Verbo, y era una realidad, y existía y nadie lo puede negar. Y tenía que existir esa realidad para que Dios pueda perdonar pecados. Porque, hermanos, Dios es el único que puede perdonar pecados. Pero ni Dios puede perdonar pecados a menos que haya una razón para hacerlo. Y esa razón para hacerlo era Melquisedec. ¿O ustedes creen que Dios hace las cosas sin razones y el cielo queda pensando y queda mirando? No, se le hubiese armado una rebelión en el cielo a Dios si la gente, los seres celestiales, comienzan a ver que Dios hace cosas sin sentido, que hace las cosas porque Él quiere, cuando quiere, de manera desorganizada. No, para eso existía la realidad de Melquisedec en el Antiguo Testamento, para Dios basarse en esa realidad a fin de poder tener una razón doctrinal y teológica y religiosa y espiritual a fin de perdonarle el pecado a los hombres. Sí. El Hijo, el Verbo, exactamente. Claro. Claro. Y bueno, pero ese es otro tema. La revelación del Dios Hijo, como el ángel de Jehová, como el príncipe del ejército de Jehová, como Melquisedec, como las teofanías de Dios, es muy amplio en el Antiguo Testamento estudiar lo que son las teofanías del Hijo. Y el Dios Hijo, el Dios Verbo que se manifestaba, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, el siervo de Jehová, Melquisedec, son todas facetas del Hijo, ¿sí? Del Hijo de Dios, ¿sí? Sí. No interesa que el santuario celestial no haya estado funcionando, pero había un templo, porque Dios sí tiene un templo y sí tiene un trono, y Dios está en su trono y está en su templo. Y Dios necesitaba una realidad en que basar su perdón. Melquisedec era una figura, una dimensión divina que nosotros no podemos entender, pero que existía y es una realidad y la Biblia la menciona. Pero ya van a ver a lo que yo quiero llegar con esto. Melquisedec era el Dios Verbo, hermanos. El Dios Verbo, que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Es el Dios Verbo. No puede ser otro ser. Porque si yo llego a la conclusión, hermanos, de que esto era otro ser, entonces tendría que llegar a la conclusión de que esta es la cuarta persona de la Trinidad. Y tendríamos que decir, existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Melquisedec. Y eso ya sería una herejía. Entonces, aquí muestra de que hermanos, este ser misterioso Melquisedec no tiene, hermanos, ni principio de días ni fin de vida. Está denotando claramente que este Melquisedec era divino, porque ni tiene principio de días ni fin de vida. Era eterno. Pero hay muchos que dicen así. No, dice, lo que pasa es que ahí simplemente no se pone la fecha de su nacimiento ni la fecha de su muerte. Eso quiere decir... ya llegamos a eso. No nos adelantemos, ya le explico eso. Vamos por parte. Primeramente quiero explicarles una cosa. Muchos dicen, no, lo que pasa es que eso era para mostrar de que él era símbolo de Cristo. Pero era un hombre común y corriente, pero no se le pone la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte para que quede como un símbolo de Cristo y nada más. Y eso, hermanos, es una explicación muy simplota, muy simple, una explicación muy sencilla. Eso es querer solucionar las cosas de manera muy sencillita. De pronto viene la Escritura y dice, no tenía padre, no tenía madre, no tiene genealogía, no desciende de ninguna genealogía, tampoco desciende de ningún linaje. Ni tiene genealogía anterior ni posterior, ni tiene linaje anterior y posterior, no tiene ni principio de días ni fin de vida.
dice cosas tremendas, misteriosas, y yo vengo y digo, no, todo eso simplemente se ha puesto porque se quería simbolizar de que era un símbolo de Cristo. Hermanos, el querer solucionar las cosas de esa manera, hermanos, es querer dar explicaciones muy simplotas, muy sencillitas. Y a mí, yo le voy a decir algo, a mí como a otros estudiosos que hay acá en Tucumán, a mí no me llena esa explicación. Porque lo que me está mostrando la Biblia acá son declaraciones profundas, tremendamente profundas. Y a mí esas explicaciones sencillitas a mí no me llenan. Entonces, el versículo 3 termina diciendo de que es divino el Dios Verbo, como se lo conocía y cómo se manifestaba, y cuya realidad y dimensión divina se vivía en el Antiguo Testamento y era apreciada de esta forma en el Antiguo Testamento. Ahora bien, para aquellos que dicen que Melquisedec era un hombre, que era un rey, que vivía por aquella zona, noten cómo Pablo, el apóstol Pablo, y yo cito a Pablo, hermanos, ahora cómo Pablo les va a complicar el asunto a aquellos que dicen que Melquisedec era un simple hombre y un simple rey. A los que dicen que Melquisedec era un simple hombre y un simple rey, ahora viene el poderoso apóstol San Pablo, que por la potencia del Espíritu de Dios tenía don de sabiduría, don de ciencia, don de inteligencia, tenía todos los dones del Espíritu Santo y una sabiduría muy tremenda. Ahora noten cómo Pablo les va a complicar el tema a aquellos que quieren dar una explicación simplota. Vamos a Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14, van a ver qué impresionante, hermanos, cómo Pablo comienza a dar una pista acerca de lo que es este Melquisedec. Y dice el versículo 1, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 14. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca. Yo estoy leyendo una versión antigua de la Biblia que es una versión muy fiel a los idiomas originales. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Aquí está hablando, hermanos, del sacerdocio levítico, que era el sacerdocio de los hombres, que pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. ¿Por qué? Porque él también es hombre pecador y es hombre mortal. Repito, es hombre pecador y es hombre mortal. Y por causa de ella, por causa de esta flaqueza, debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. ¿Por qué como Aarón? Porque Aarón, hermanos, Aarón fue el primer sacerdote y sumo sacerdote, hombre mortal. Y noten lo que dice ahora el versículo 5, hermanos. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, más el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternalmente. Noten eso, hermanos. Tú eres sacerdote eternalmente. ¿Por qué dice eternalmente? Entonces noten, yo me desvío un poquito acá y hago un diagrama. Presten atención. Hago un diagrama acá, no sé si pueden ver de ahí, trazo una línea de la historia. Esto ya un poquito no tiene tinta, bueno. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios es ungido en el año 27 después de Cristo. Cristo es ungido. Cristo significa ungido. En el año 27 después de Cristo, el Hijo de Dios es ungido y es Cristo. En el año 31, acá, en el año 31 después de Cristo, Él muere. En el año 31 después de Cristo. Y hermanos, noten, en el año 31 Él asciende y va al santuario celestial, al lugar santo, a comenzar su ministerio en el lugar santo.
Y de acá en adelante, hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote celestial. Qué lindo, ¿no? Pero resulta que desde el año 31 hacia adelante tenemos sumo sacerdote. Pero, ¿y desde el año 31 para atrás? Ahora Dios tiene razón para perdonarnos. ¿Cuál es la razón que tiene el Padre para perdonarnos? La razón más preciosa que tiene Dios para perdonarnos. Jesús. Y hermanos, nuestro Padre Celestial, ¿se puede negar a perdonarnos cuando invocamos el nombre de su amado Hijo? ¿Qué razón más poderosa para perdonarnos que el nombre de su Hijo Jesús? Pero estamos hablando ya del año 31 después de Cristo. Pero desde el año 31 después de Cristo para adelante, el Padre tiene razón para perdonar. Y alguien puede decir, no, Hugo, Dios no necesita razón para perdonar, porque Él es dueño de perdonar si quiere. No, no, Señor. En profundidad no. O sea, Dios es todopoderoso y si Él quiere hacer algo lo hace, pero se sale de la justicia. Y Dios no se va a salir de la justicia. No sé si me explico. Entonces, Dios no se puede salir de la justicia y de su propia lógica teológica. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, pero no por eso va a quedar como un Dios ilógico y no va a hacer cosas raras o cosas sin entendimiento. Entonces, si bien es cierto, Él puede perdonar con o sin razón, pero se estaría saliendo de la justicia si perdona sin razón. Pero aquí el Hijo, el sumo sacerdote celestial, a partir del año 31 después de Cristo, bueno, ahí vemos de que el Padre tenía razón para perdonar. ¿Y cuál era la razón para perdonar acá desde el año 31 antes de Cristo? O más bien desde el año 0 de Jesucristo para atrás, ¿cuál era la razón, hermanos? La razón para perdonar era Melquisedec. Y ya van a ver a lo que yo quiero llegar. La razón para perdonar desde el año 31 para atrás, o desde el año 0 de la era cristiana para atrás, era, hermanos, la razón para perdonar Melquisedec. Y ya van a ver por qué, ¿no? Ya van a ver por qué. No tiene nada que ver con el sacerdocio levítico. Claro, el sacerdocio levítico nunca podía limpiar de pecado a nadie, servía para enseñar una lección al hombre. El hombre tenía que aprender la lección de que el Mesías habría de venir a través del sacerdocio levítico, que era un sacerdocio humano que era ineficaz e inútil. Ya vamos a leer eso. Pero Melquisedec no, era una razón poderosa Melquisedec, ¿sí? Claro, Dios tenía que llevarse de Melquisedec para poder perdonar. Y ya van a ver por qué. Entonces volvemos a Hebreos capítulo 5. Y presten atención, en Hebreos capítulo 5 dice ahora el versículo 7. El cual en los días de su carne, hablando de Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando ya se ha encarnado, porque cuando Cristo se encarna, hermanos, ya es otra cosa. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Noten, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Sumo pontífice según la calidad, según el orden, según la forma de Melquisedec. Y ahora noten lo que dice el versículo 11. Y el versículo 11 es la solución para ustedes y la llave para ustedes. El versículo 11. Noten lo que dice el versículo 11. Del cual, ¿de quién? ¿De Cristo o de Melquisedec? De Melquisedec, porque es el último al que acaba de nombrar. Del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar
por cuanto sois flacos para oír. Como dice el versículo 11, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Hermanos, dice, Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar. Y Pablo lo que está hablando acá lo habla por inspiración del Espíritu Santo y lo escribe por inspiración del Espíritu Santo y te muestra algo, que explicar el tema de Melquisedec no es algo sencillo. O sea que si yo vengo y digo Melquisedec era un hombre bueno, un rey que vivía por allá en una zona geográfica, que adoraba a Dios, que era monoteísta, que adoraba al único Dios verdadero, eso es fácil de entender, eso no es dificultoso de declarar. Y si yo le digo, chicos, Melquisedec era un hombre y un rey, nada más, chao. Ustedes dicen, ¿y dónde está lo dificultoso de declarar y lo mucho que hay que decir y lo mucho que hay que explicar acerca de Melquisedec? O sea que el que quiere dar una explicación sencilla diciendo es un hombre, un rey, un hombre bueno que vivía por ahí, Pablo viene y dice, no, de Melquisedec hay mucho que decir y dificultoso de declarar. Es difícil de declarar por cuanto ustedes son flacos para oír, o sea, son débiles para oír. Y ahora noten lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de lechecita, leche, y no de manjar sólido. Ahora se enoja Pablo y dice, yo no les puedo explicar a ustedes lo que es Melquisedec, porque ustedes son flacos para oír, son débiles para oír. Todavía son niños, viven estudiando lechecita, 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 lechecita y lechecita. Y así hoy en día, hermanos, hay mucha gente que vive estudiando solamente lechecita. Y el que estudia lechecita nunca va a poder estudiar manjar sólido. Y va a hablar cosas que no tienen fundamento. Exactamente, les explico algo. ¿Qué es el manjar sólido? El manjar sólido, hermanos, es la doctrina profunda que tiene que ver con lo mucho que decir y lo dificultoso de declarar. Como por ejemplo, uno de los tantos temas bíblicos, el tema de Melquisedec. Entonces, hermanos, viene Pablo y se enoja y dice, yo a ustedes no les puedo explicar el tema de Melquisedec, porque ustedes no van a entender, porque ustedes son niños espirituales y siempre están estudiando leche. El que estudia leche no puede comer manjar sólido, porque es niño. Y noten una cosa, hermanos, hay gente que dice, no, lo importante es Cristo, lo importante es Cristo, lo importante es hablar de Jesús y de su amor, de Jesús y de su amor. Y lo único que hacen es leer las historietas de la Biblia, la historia de José, la historia de Sansón, la historia de cuando Pablo se cayó del caballo. Está bien, todo eso es lindo. Pero va pasando el tiempo y ya debemos ser maestros en las Escrituras. Ustedes, dice Pablo, para el tiempo en que estamos, ya debieran ser maestros. Ya tendrían que estar enseñándole a la gente, sabiendo cosas profundas y enseñando cosas profundas a la gente. ¿Por qué todavía beben leche y estudian leche? Así hoy en día, hermanos, hay gente dentro de la iglesia que se la pasa estudiando lechecita. Entonces, no, lo importante es Cristo. Y para Pablo dice que en la profundidad del tema, Cristo es importante, su amor es importante, pero habla de otra cosa importante que es lo que se llama el manjar sólido. Y lo está diciendo Pablo. Habla de una cosa que se llama el manjar sólido, el alimento sólido. ¿Qué es eso, hermanos? Es cuando yo ya dejo de hablar de las cosas comunes y empiezo a masticar y a profundizar todo lo que es la profundidad de doctrina. Y noten lo que dice el versículo número 13, que cualquiera que participa de la leche
es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme no es para los niños, es para los perfectos, dice mi versión antigua. Es para los perfectos, para los que por la costumbre, dice mi versión antigua, por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, el manjar sólido, hermanos, es para aquellas personas que por la costumbre que tienen de orar, la costumbre que tienen de estudiar la Biblia, la costumbre que tienen de testificar y enseñar la Biblia, para ellos ya la cazan rápido, porque tienen mucha costumbre de tener comunión con Dios, ya tienen la costumbre de manejar las Escrituras, y manejan bien las Escrituras. Y Pablo dice que el tema de Melquisedec no es un tema sencillo. El tema de Melquisedec, hermano, no es algo que tú lo vas a explicar así nomás de sencillo. De manera que yo te estoy presentando quién es Melquisedec, y aún así hay muchas cosas que yo no manejo, pero sí te voy a dejar en claro hoy una cosa, que Melquisedec es el Hijo de Dios, el Dios Verbo. Melquisedec es el Dios Verbo, hermanos, el Dios Verbo. Ahora, más yo no sé. ¿Y saben por qué no sé, hermanos? Porque hasta Pablo dice, sobre esto hay mucho que decir y es dificultoso de declarar. Entonces, ¿cómo? Claro, era sin pecado Melquisedec, porque era el Dios Verbo. Entonces, hermanos, cuando viene un hermano y les diga a ustedes, no, Melquisedec era un hombre, era un rey que vivía por ahí, que era un rey de Salem y que tenía sus súbditos. Ah, pero eso es fácil de entender. Entonces, ¿dónde está lo dificultoso de declarar? Pablo dice que el tema es difícil, el tema es profundo, y hay mucho que decir, y es dificultoso de declarar. Pero si yo le digo, es un rey y es un hombre, y bueno, pero eso es fácil de entender, eso lo entiende hasta un niño. Pero Pablo dice que el tema no es sencillo, y se enojó Pablo y se fue y dice, yo a ustedes no les explico nada, porque ustedes son todos unos niños, viven estudiando leche, no les explico nada, y se fue y no les explicó. Entonces, hermanos, demuestra que el tema de Melquisedec tiene que ver, hermanos, tiene que ver con manjar sólido y alimento sólido. Entonces, hermanos, es un tema profundo que es una dimensión divina que no podemos entender, pero sí entendemos algo, que es el Dios Verbo, que es el Hijo de Dios antes de haberse hecho carne. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, pasando un poquito más con eso, hermanos, ahí nomás noten lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Ahí nomás en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3 dice así, por tanto, dejen ya de estudiar esas cosas, dice Pablo, dejen ya esas cosas. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ya dejen de estudiar esas doctrinas, porque esas doctrinas son fáciles. Ya ustedes tienen que seguir adelante hacia la perfección. No pueden estar estudiando la fe de Jesús siempre. Hay gente que siempre está estudiando los estudios de la fe de Jesús, o los estudios conociéndote, o los estudios las claves de la Biblia. Y dice, ya dejando eso, dejando ya de la fe en Dios, de la resurrección de los muertos, de la imposición de la mano, del juicio, del arrepentimiento. Dejen ya de estudiar el arrepentimiento. Hay que meterle para adelante. Hay que meterle para adelante. ¿Saben por qué en la iglesia hay gente que se aburre de la vida cristiana y llega un momento en que ya no tiene ganas de estudiar la Biblia? Porque en la vida del conocimiento del cristiano, hermanos, Dios ha predeterminado que uno tiene que ascender como una escalera para que no se aburra. El tema de la escalera es un concepto precioso, hermanos. Pero ¿qué pasa? Hay hermanos que siempre, todos los años, estudian solamente la escuela sabática. Todos los años simplemente están estudiando la fe de Jesús. Entonces, claro que se van a aburrir.
Porque no se puede pasar toda la vida escuchando de Jesús, del amor de Jesús, de la fe de Jesús, de las claves de la Biblia, porque te vas a aburrir. Y llega un momento en que te aburres, estudias siempre lo mismo, y ya después no estudias más y no oras, y después ya te apartas de la fe, porque no creces. Sí. 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 Claro. 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 Y claro, claro, lo que te dijo este hermano, de que él ya está aburrido de escuchar siempre lo mismo. Nosotros vamos a la iglesia y siempre el sermón es: Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Pedro camina sobre las aguas. La oración, el amor de Jesús, Cristo te ama. Son temas que están bien y son correctos. Pero no puedes estudiar siempre lo mismo, porque te vas a aburrir y después ya no produce fruto, porque la vida cristiana fue diseñada para que vayamos creciendo, para que nunca te aburras. El que siempre se queda en lo mismo se aburre y se aparta de la fe. Entonces, hermanos, después de haber dicho eso en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, hermanos, ahora ahí salta a Hebreos capítulo 7. Y vuelve a retomar en el capítulo 7 el tema de Melquisedec. Y dice capítulo 7, versículo 1 al 3, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios alto, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante a cómo es el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, hermanos. Exactamente, exactamente. No, porque Cristo fue Dios hecho hombre, ¿sí? Bien. Ahora, hermanos, ¿por qué dice acá en el versículo 2, y noten qué interesante, voy a explicar el versículo 2, en Hebreos capítulo 7, versículo 2 dice así: el cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo? Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego, noten, y luego también rey de Salem, que es rey de un lugar geográfico. ¿Dice así? No, rey de paz. Hermanos, ¿Cristo es nuestro rey? Cristo es nuestro rey, hermanos. Pero ¿por qué dice que rey de Salem? Dice Pablo en profundidad que rey de Salem es algo que nosotros tenemos que interpretar. Rey de Salem, hermanos, no es algo geográfico. Es algo doctrinal que nosotros tenemos que interpretar. Y dice, primero se interpreta, noten hermanos, primero se interpreta rey de justicia. Rey de justicia. Primeramente se interpreta rey de justicia. Y luego, ¿cómo se interpreta? Rey de Salem, ¿qué significa eso? Rey de paz. Y aquí viene un concepto teológico, hermanos. Dios es justicia primeramente y después es paz. Cuando habla de que Él es justicia, está hablando de la dimensión de Dios, de cómo es el carácter de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, automáticamente por el hecho de que Dios es justicia, ellos merecieron la muerte. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, y eso es justicia. Lo primero que se le aplicó a Adán y Eva fue la justicia. Ustedes merecen la muerte. Pero ¿por qué dice que después se interpreta rey de paz? Y bueno, ahí viene el hecho. Melquisedec es el Dios verbo en el Antiguo Testamento, hermanos, que como justicia en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Justificaba. Y después, ¿qué hacía? Me bendecía
me bendecía con paz. En el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres también eran justificados por la fe y recibían la paz a través de Melquisedec. Por eso es que es algo que se debe interpretar. Y ahora noten qué interesante lo que se dice de Cristo en el Nuevo Testamento. No, ya le explico eso. Eso ya tiene que ver con la historia. Pero vamos a Romanos primeramente. En Romanos capítulo 5, qué interesante lo que dice esto. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Vamos bien con la grabación, doctora? Bien. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, a ver si se dan cuenta de algo y si son lectores cuidadosos acerca de lo que vamos a leer, porque seamos sinceros, Cristo es sacerdote y es sumo sacerdote, pero ¿del orden de Leví o de quién? Es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora noten, qué casualidad, ¿no? Versículo 1 y 2, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora noten acá, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se van dando cuenta, hermanos, de lo que quiere significar ahí? Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, en la dimensión divina de Melquisedec, Dios justificaba y daba paz también a los del Antiguo Testamento. Y no como dicen algunos, porque yo también discutía con algunos hermanos, porque cuando se presenta este tema acá en Tucumán, como en cualquier otra parte del mundo, también surgen los hermanos que uno le dice, ¿y por qué se le llama rey de justicia y rey de paz? Y bueno, dicen, porque Él es justicia, Él es paz, es justicia, es amor, es bueno, es bondad, es porque es todo, dice. No, no es porque es todo. Te dice primeramente, es justicia y es paz. Porque primero Dios como justicia te condena a la justicia. Pero la misma justicia, que Cristo es nuestra justicia, en base al Mesías, nosotros podemos ser justificados por esa misma justicia que me condena. La justicia de Dios me condena, pero la justicia de Cristo me justifica. Entonces la justicia que me condena también está dado en la justicia de Cristo que me justifica, y es justicia. Entonces yo soy justificado por la fe y obtengo paz. Por eso, hermanos, que Pablo da un orden y dice, cuidado, dice Pablo, momentito. Esto no es que significa todo, no. Esto se interpreta primeramente rey de justicia y luego rey de Salem, que es rey de paz. ¿Por qué? Porque se tenía que interpretar el significado doctrinal y entender de que en el Antiguo Testamento también los hombres eran justificados y recibían paz a través de la dimensión divina de Melquisedec, que era el Hijo de Dios en su dimensión divina en el Antiguo Testamento, que era la razón que tenía Dios para perdonar. Entonces, hermanos, yo por ahí escucho muchos estudios bíblicos en todos lados donde se habla de una cosa, de otra, pero no manejan estos temas. No se están manejando estos temas porque no se estudia en profundidad. Entonces nosotros tenemos que saber y no hablar y decir, bueno, esto significa cualquier cosa, y damos explicaciones simplotas, explicaciones así sencillitas para zafar. No. Y ahora, hermanos, noten qué interesante, viene ahora, hermanos, el versículo 4 al 18. Vamos a Hebreos capítulo 7. En Hebreos capítulo 7... y les quiero leer un razonamiento antes de eso, un razonamiento que yo había escrito acá. El primer razonamiento es este, hermanos. El hecho de que aparece súbitamente en la historia y luego desaparece, demuestra que este ser misterioso, Melquisedec, no era un ser humano terrenal que vivía en esta tierra y reinaba como rey en un lugar geográfico.
Otro razonamiento. Tampoco se da a conocer el principio de vida. Noten, tampoco se da a conocer el principio de vida de muchos otros personajes buenos y malos de la Biblia, y no por eso vamos a decir que son símbolos de Cristo. Hay un montón de otros personajes. Hermano, le hago una pregunta. ¿La Biblia dice cuándo nació Nabucodonosor, el día y la hora y la fecha en que nació Nabucodonosor, y el día y la fecha y la hora en que murió Nabucodonosor? Ah, símbolo de Cristo, entonces. Hermanos, en la Biblia dice el día y la hora en que nació Sansón y el día y la hora exacto en que murió Sansón. Ah, símbolo de Cristo. Hermanos, la Biblia dice el día y la hora en que nacieron los endemoniados gadarenos y el día y la hora en que nacieron, en que murieron después de que se convirtieron. No, son símbolos de Cristo. Porque no tienen ni principio de días ni fin de vida, no lo dice la Biblia. Entonces no podemos decir, como dicen algunos, lo que pasa es que no se escribió el principio de vida y el fin de vida, significa, entonces es para que sea símbolo de Cristo. Entonces hay un montón de personajes bíblicos que tendrían que ser símbolo de Cristo porque no se da el día ni la hora del nacimiento, ni el día ni la hora de su muerte. No está escrito en la Biblia, no está revelado. Y no por eso yo voy a decir que son símbolo de Cristo. Entonces noten, tampoco se da a conocer el principio de vida de muchos otros personajes buenos y malos de la Biblia, y no por eso vamos a decir que son símbolos de Cristo. Otro razonamiento, hermanos. Tampoco se le conoce el padre y la madre de muchos personajes bíblicos. Hay otros que fueron huérfanos y no por eso vamos a decir que son símbolos de Cristo. Hay un montón de otros. Sí. Bueno, con respecto a la segunda venida de Cristo, hay un día y una hora específica y hay un año específico en que va a venir Cristo, pero no lo sabemos. Nadie lo sabe. Está fijado por Dios, pero está en su sola potestad, pero nadie lo conoce, ¿sí? Ahora, volviendo al tema, hermanos, noten este razonamiento. Tampoco se le conoce el padre y la madre de muchos personajes bíblicos. Y hay otros que incluso fueron huérfanos y no por eso vamos a decir que son símbolos de Cristo. Porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que no se le escribió el nombre del padre y de la madre para que sea un símbolo de Cristo. Bueno, que entre paréntesis, ¿no? Tengo que decirle que Cristo, hermano, Jesús, el Hijo de Dios, ¿tuvo padre y madre? ¿Tuvo padre Cristo? Cristo no tuvo padre. ¿Cristo tuvo madre en la profundidad del tema? No, porque hermanos, Cristo no tuvo ni el espermatozoide de José ni el óvulo de María. Ojo, ojo. Fue engendrado por el Espíritu Santo, con ningún espermatozoide y con ningún óvulo. Fue obra del Espíritu de Dios. Vendrá el Espíritu Santo sobre ti y te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, no tuyo ni de José. Será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Jesús no tuvo ni padre, ni madre, ni genealogía. Qué casualidad, ¿no? Bueno, sí. No, porque no es necesario, porque ahí se está hablando de Cristo, y no estamos hablando de Cristo ahora, sino de Melquisedec. Bien, bien. Bueno, sí, ya explico eso, pero lo vamos a explicar como forma, digamos, paralela en sí. Pero está bien, ya lo tocamos. Otro razonamiento, hermano, fíjense. Bien, pero no se me adelanten, hermanos, no se me adelanten. Vamos a ver, otro razonamiento, hermanos, fíjense. El tema Melquisedec no es un tema especulativo, porque hay suficiente apoyo bíblico para conocer lo suficiente acerca de Melquisedec y mostrar que no era un hombre común y corriente. Hay suficiente apoyo bíblico, y hasta ahora les vengo mostrando suficiente apoyo bíblico, y van a ver lo que les voy a seguir mostrando.
Por eso les pido paciencia. Hay algunos que dicen, no, ustedes están especulando. Y yo le digo, no, usted está especulando porque no me saca versículos bíblicos de lo que enseña. No me está sacando versículos bíblicos de lo que él está enseñando. Ah, era un hombre común y corriente. Mostrame con la Biblia. No, no hay. Ah, era un rey que reinaba en una ciudad por ahí. Mostrame con la Biblia. No, no hay. No, que era un rey que reinaba sobre un pueblo por ahí. Mostrame con la Biblia. No, no te puedo mostrar. Ah, que era un huerfanito. Bueno, a ver, mostrame con la Biblia que era un huerfanito. No, no te puedo mostrar. ¿Y por qué enseñan algo que no se puede mostrar de ninguna manera con la Biblia? Otro razonamiento, hermanos. Dice así, hermanos. Melquisedec era mayor que Abraham. Luego, si fue un hombre común y corriente, pero fiel, ¿por qué es que no se habla más de él? De su vida terrenal, de sus actividades terrenales, de sus lugares de dominio, de los lugares donde vivió, del país que reinó, de sus obras buenas, de su muerte. ¿Por qué no se habla nada? Cuando la Biblia no tiene pelos en la lengua en relatar la vida de los hombres buenos y malos, que son importantes para Dios. Claro, si no significa nada. Otro razonamiento. Hay muchos hombres que nacieron, vivieron y murieron, hermanos. Tuvieron madres y padres, tuvieron linajes y genealogías y fueron símbolo de Cristo, como por ejemplo Isaac, Moisés, Aarón, Sansón, Adán. Bueno, Adán no tuvo padre y madre, pero fue símbolo de Cristo y tuvo genealogía y linaje, José, etc. Yo no puedo decir, ah, no, se le escribió el padre y la madre para que sea símbolo de Cristo, pero sí tuvieron padre y madre, pero no se le escribió. Hermano, Isaac tuvo padre y madre, tuvo linaje y tuvo genealogía y fue símbolo de Cristo. Moisés tuvo padre, tuvo madre, tuvo genealogía, tuvo linaje y fue símbolo de Cristo. Aarón tuvo padre, tuvo madre, tuvo linaje, tuvo genealogía, hermanos, y fue símbolo de Cristo. Sansón tuvo padre, madre, linaje y genealogía y fue símbolo de Cristo. José tuvo padre, madre, linaje y genealogía y fue símbolo de Cristo. Sí. Sí. No, ellos fueron seres, hombres consagrados, pero fueron engendrados por hombres. Juan el Bautista tuvo un papá y una mamá que fueron hombres, con la diferencia de que ya desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, un hombre muy especial, escogido por Dios, pero no significa que fue engendrado por el Espíritu Santo, significa que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre, pero no engendrado por el Espíritu Santo. Claro. No, pero Juan el Bautista fue engendrado por un espermatozoide humano y por un óvulo humano. Y fue un hombre común y corriente, pero consagrado. Se parece, pero no es igual. Bien. Chicos, otro razonamiento. La Biblia nunca se olvidó de contar una historia definida de sus hijos fieles. También contaba la historia de los hombres malos siempre y cuando fuera importante para la edificación. ¿Por qué es que no se habla nada de la vida de Melquisedec si era un hombre que vivió en esta tierra? Claro, ¿saben por qué no se habla nada? Porque no vivió en la tierra, ni fue un hombre que estuvo en esta tierra, hermanos. Entonces volvamos a retomar el estudio y vamos a Hebreos capítulo 7. Claro. Es que, hermanos, Melquisedec era una dimensión divina, era el Hijo de Dios en la dimensión divina en el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, exactamente. Volvemos a Hebreos capítulo 7 ahora, hermanos. Claro. Bueno, digamos hasta el 0, porque ya desde el 0, en el año 0, hermanos, en el año 0 ya Cristo se encarnó. Y desde el año 0 ya Cristo está en la tierra con potestad para poder perdonar pecados. O sea que más que nada, para que nos quede más claro,
desde el año 0 en adelante, desde que nace Cristo, hermanos, ahora ya importa Cristo porque ya el Dios Verbo se encarnó y ya es importante en esta tierra. Ahora bien, hermanos, en Hebreos capítulo 7, hermanos, en el versículo 4 dice, y ahora presten atención, Hebreos capítulo 7, versículo 4 dice así: mirad pues cuán grande fue este. ¿Y de quién viene hablando, hermanos? De Melquisedec. Mirad pues cuán grande fue este al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Viene Abraham y le da los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec. Ahora no me pregunten qué ha hecho Melquisedec con los diezmos, con los despojos. No me van a preguntar eso, ni cómo lo administró, ni qué hizo, porque nadie sabe, no están revelados. Y no está revelado, y por eso Pablo dice, no, esto si me pongo a explicarle lo de Melquisedec, no, mejor no les explico nada, porque ustedes viven tomando leche. Mejor déjelo. Y yo digo, ¿por qué no se ha puesto a explicar de este tema? Porque ahora Mario me va a preguntar qué ha hecho con los despojos, María José me va a preguntar qué ha hecho con los diezmos, Bernardo me va a preguntar a dónde lo ha llevado, Emilio me va a decir qué ha hecho con ese dinero, Ignacio me va a preguntar ¿y para qué le ha dado el diezmo? Entonces digo, Pablo, mira, ahora los chicos me van a preguntar todo y vos no has querido explicar este tema. Entonces, hermano, no está revelado, nadie sabe. Solo se sabe el acto de Abraham de darle el diezmo a este personaje Melquisedec, y ahí termina todo. Y Pablo dice, yo le explicaría este tema, pero ahora no le explico nada porque beben leche. Y a mí se me arma el problema porque todo el mundo me va a preguntar, y Pablo no ha explicado este tema. Pero hermanos, con ciencia divina, Pablo sí dejó explicado lo suficiente para que entendamos quién es Melquisedec, ¿sí? Entonces ahora dice el versículo 4, mirad pues cuán grande fue este al cual aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de los despojos. Hermanos, ¿quién era más grande, Melquisedec o Abraham? Melquisedec. Pero hermanos, desde el punto de vista humano, entre los humanos, Abraham como humano era importante. Hermanos, era el más importante. Gracias a nuestro padre Abraham, los judíos y los gentiles, Moisés, Juan el Bautista, todos venimos gracias y existimos como pueblo gracias a nuestro padre Abraham. O sea que noten cuán importante es Abraham. Pero dice que Melquisedec era más grande que Abraham. Entonces, si fuese un hombre común y corriente, ya me está diciendo que era más grande que Abraham. Y si era un hombre más grande que Abraham, ¿por qué la Biblia no cuenta la historia de este hombre que era más grande que Abraham? Y si era más grande que Abraham, ¿por qué Dios no lo escogió a Melquisedec y formó un pueblo de Melquisedec y no de Abraham? Entonces, ¿cómo Dios va a escoger a uno que era menor? Y yo decía, pero Señor, lo hubieras escogido a Melquisedec y no a Abraham, si Melquisedec era más grande que Abraham. Hermanos, y claro que era más grande que Abraham en el sentido divino, pero en el sentido humano el más grande fue Abraham. No sé si me explico. Para formar un pueblo, ¿sí? Ahora, como profeta, no. De los hombres entre los nacidos de mujer, ¿quién es el mayor entre los nacidos de mujer? Juan el Bautista, hermanos. Juan el Bautista. No hay otro en el reino de los cielos, cualquiera es más grande que Juan el Bautista. Pero entre los nacidos de mujer no hay nadie que sea mayor a Juan el Bautista. ¿Se entiende eso, hermanos? Bien. Entonces, aquellos que dicen que Melquisedec es un hombre común y corriente se meten en un berenjenal que nunca van a poder explicar. Y ahora dice el versículo número 5. Presten atención, chicos, versículo 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos,
Noten, está hablando de Melquisedec. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, porque no era de la genealogía de Abraham, ni de Sem, ni de ningún patriarca. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y noten, hermanos, el versículo 7. Y sin contradicción alguna, lo que es menos, o sea, Abraham, es bendecido de lo que es más. ¿Quién es más, hermanos? Melquisedec. Y ahora noten el versículo 8, y el versículo 8 es fulminante, hermanos. El versículo 8 es fulminante, y dice así: y aquí en la tierra, quiere decir, aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio de que vive. Hermanos, Melquisedec vive. ¿Sabían ustedes que Melquisedec hoy en día vive? Y si hoy en día Melquisedec vive, y en el momento en que Pablo escribe la epístola a los hebreos, dice Melquisedec vive. Entonces, ¿quién será Melquisedec que vive? El Hijo de Dios, hermanos. Pero vuelvo de nuevo al tema. Versículo 8. Noten otro detalle en el versículo 8. No sé qué está comiendo Noelia, que me hace desear desde acá. No, está bien. Sí, lo mismo, no puedo comer porque no puedo después. Pero lo veo que comen ahí. Bien. El versículo 8, noten. Y aquí ciertamente, les voy a mostrar otros detalles. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. ¿Quiénes son los hombres mortales? Hombres mortales son los hombres que mueren, que están sujetos a la muerte. Y eran los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, que llevaban el sacerdocio. Son hombres mortales. Mas allí uno que no es un hombre mortal, quiere decir, Melquisedec allí en el tiempo de Abraham no era un hombre mortal, sino uno del cual está dado testimonio de que vive. Dos lecciones sacamos del versículo 8. Primero, que Melquisedec no era un hombre mortal. Segundo, uno del cual se da testimonio de que vive. Hermano, ¿no es hermoso estudiar la Biblia? Le salió al encuentro. Misteriosamente le sale un encuentro, pero no dice que venía de un lugar geográfico, ni de Catamarca, ni de Rusia, ni de... Claro, Melquisedec ahí se materializó, apareció, se materializó. Pero hermanos, si ustedes leen cuidadosamente el versículo y tienen los sentidos ejercitados por la costumbre en el discernimiento del bien y del mal en las cuestiones de doctrina, es impresionante lo que dice el verso 8. Dice, y Pablo deja claro para que entiendan que los levitas eran mortales, pero Melquisedec no era un hombre mortal, y no era un hombre común, y no era un hombre de la descendencia de Leví, ni era un levita, ni era un pagano tampoco. El versículo 8 dice, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí uno que no era un hombre, ni era un hombre mortal, sino aquel del cual está dado testimonio de que vive. Melquisedec vive. Melquisedec nunca murió, hermanos. Y Melquisedec nunca nació, y Melquisedec nunca fue creado. Melquisedec siempre vive. Vive en el tiempo de Abraham, vive desde la fundación del mundo, vive hoy, vive siempre, vive en un eterno presente. Por eso es que dice que no tiene principio de días ni fin de vida. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, que no me vengan a decir a mí que era un hombre, que era un rey, que vivía por aquí, que vivía por allá, que reinaba en una ciudad, y entran a hablar cosas tontas, hermanos. No se puede hablar cosas necias, cosas tontas, y andar engañando a la gente. Es fabuloso lo que dice así, hermanos. Ahora seguimos leyendo el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos.
Versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y ahora sí, ¿de quién está hablando ahora en este versículo? Ahora sí está hablando de Cristo. Versículo 12. Ahora sí habla de Cristo. Versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, que se está refiriendo al sacerdocio levítico, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Pero ¿qué mudanza de la ley? No es de la ley de Dios, no es de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley del sacerdocio, porque el contexto viene hablando de la ley del sacerdocio, no viene hablando nada de los 10 mandamientos. Este versículo lo saca el libro de Canride, cuando ataca la ley y muestra y dice, ve, aquí se ha hecho cambio de la ley de los 10 mandamientos. Y no se está hablando de la ley de los 10 mandamientos, sino de la ley del sacerdocio, hermanos. Versículo 13. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Versículo 14. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, ¿de qué ley había que hacer mudanza? De la ley del sacerdocio. Versículo 15. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec, Cristo es semejanza de Melquisedec. Porque Melquisedec es la dimensión divina en el Antiguo Testamento. Es el Dios Verbo. ¿Sí? Cristo es semejanza de Melquisedec. Por eso dice el versículo 15. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. Hermanos, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Y bueno, y ahí nomás. Y bueno, sigue hablando, pero hasta ahí nomás ya queda aclarado. Hermano, los mismos versículos muestran que Melquisedec era el Dios Verbo, era el Hijo de Dios, el Dios Verbo en el Antiguo Testamento, que era la razón que tenía Jehová para perdonar pecados. Y no es como creen algunos, que Dios es un Dios desordenado, que hace las cosas como quiere. No, no, Dios está perfectamente ordenado. Entonces, hermanos, ¿se entiende acá lo que hemos estudiado hasta ahora? Bien, hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo esto, vamos a ver el tema Melquisedec, hermanos. En el Salmo 110, versículo 1 al 4, Salmo 110, ahí también es una profecía que, si bien es cierto, era profético hacia el futuro, pero también se aplicaba a ese tiempo. También se aplicaba a ese tiempo. Por eso dice el Salmo 110, versículo 1 al 4. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es aplicable al Antiguo Testamento y también es aplicable cuando Cristo resucitó de los muertos y fue al cielo y se volvió a sentar en la diestra de Dios. ¿Sí? Bueno. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder.
en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero hermanos, volvamos acá al diagrama. Yo retrocedo hasta acá, hermanos. Aquí se da la creación del hombre. En el sexto día de la creación se crea en el hombre. Y bueno, después en un tiempo X, que eso es otro tema para estudiarlo, en qué momento peca el hombre, en un tiempo X se produce el pecado. ¿Cuándo? Cuando peca Eva y después Adán. Pero hermanos, desde la creación el mundo ya tenía que estar planificado un plan de salvación para que la dimensión de Melquisedec esté en funcionamiento. La dimensión de Melquisedec tendría que estar en funcionamiento, hermanos. Y esa dimensión de Melquisedec, que tendría que estar en funcionamiento desde el año 0 de Cristo para atrás, tiene que encontrar algún asidero bíblico, hermanos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice algo interesante que los estudiosos, algunos piensan que podría ser de esta manera. Los estudiosos más o menos piensan así. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice así: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Noten, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Hermanos, ¿cuándo murió Cristo? En el aspecto superficial, si vamos desde el punto de vista superficial, ¿murió en el principio del mundo o murió en el año 31 después de Cristo? Genéricamente hablando, murió en el año 31 después de Cristo. Pero ¿por qué aquí dice el Cordero de Dios, el cual fue muerto desde el principio del mundo? Los que apoyan, los estudiosos que apoyan que este texto está traducido de esta manera, dicen de que efectivamente Cristo fue muerto desde la creación del mundo, en el sentido de que ya estaba destinado desde la fundación del mundo el Cordero de Dios sin mancha, porque ya se había hecho el plan de salvación, hermanos. Desde la eternidad sin fin ya se había ordenado el plan de salvación. Pero ese plan de salvación entra en funcionamiento en el acto cuando se crea el mundo. Porque en el momento en que se crea el mundo ya tiene que estar listo el plan de salvación para cuando el hombre peque. El plan de salvación, repito hermanos, fue originado desde la eternidad, pero entra en acción en la dimensión divina desde el momento en que Dios crea el mundo. Por lo tanto, no es que Cristo muere literalmente en el principio del mundo, pero sí, hermano, en la dimensión divina comienza a estar en funcionamiento el plan de salvación desde el mismo momento en que Dios funda el mundo. Y vamos a ver por qué, hermanos. Vamos a ver por qué. Vamos ahora, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y estas son cosas profundas que a veces no se va a entender así nomás. Los hermanos que estudian leche nunca van a poder entender estas cosas, porque no están acostumbrados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal en lo que tiene que ver con doctrina. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así, y presten atención, hermanos. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, la sangre derramada, la sangre de Cristo, pero noten, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten, hermanos, el versículo 20. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Efesios capítulo 1, vamos rapidito. Efesios capítulo 1.
En Efesios capítulo 1 leemos los versículos 4 al 12. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 12. Según nos escogió en él, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 12. Presten atención. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y lógico, nos escoge en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pero bueno, ese plan de salvación va a estar listo desde el momento de la creación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Versículo 12. Para que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo. Bueno, ahí nomás, hasta el versículo 12. ¿Qué dicen esto, hermanos? Que el Cordero de Dios ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero el plan de salvación está listo en el mismo momento de la fundación del mundo. ¿O es que bien se creó el mundo, dijo Dios, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en caso de que el hombre peque? Recién Dios se puso a pensar. No, Dios ya tiene pensadas las cosas desde la eternidad, porque Él vive todos los tiempos en su dimensión divina. Entonces, hermanos, leemos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, leemos el versículo número, dice el versículo número 4 hasta el 11. Efesios capítulo 3, versículo 4 hasta el 11. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Entienden por qué estaba la dimensión de Melquisedec, de lo cual hay mucho que decir y dificultoso de declarar? Porque esa dimensión de Melquisedec no se la entendía bien, porque Dios no ha explicado en profundidad el plan de salvación en otros tiempos a los patriarcas y a los padres. Ellos no entendían a la perfección el plan de salvación. Tenían vislumbres, pero ya existía la dimensión Melquisedec, pero no se la entendía bien, pero era una dimensión que existía y que es una realidad y que no se la puede negar. Por eso dice acá el versículo número 5, el cual misterio, entonces por eso existía la dimensión Melquisedec. ¿Y por qué es un misterio? Porque hay mucho que decir y dificultuoso de declarar. El cual misterio en otros siglos no se dio a conocer. Noten, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos con quien, con los judíos, e incorporados con quien, con los judíos, y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, noten, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio
misterio escondido desde los siglos en Dios, el cual crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna, noten, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Versículo 11. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Entonces, dice que Dios hizo una determinación eterna en Cristo. ¿Y será que eso tiene que ver con la dimensión de Melquisedec? Y claro, hermanos, pero en el Hijo de Dios, que ya existía en el Antiguo Testamento, Dios ya había hecho determinación. ¿Y cómo Dios va a hacer una determinación en el Hijo que sea eterna, o sea, que sea eterna antes del año 0 y que nadie sabe nada? Es verdad, no se sabía todo, pero Dios dejó especificada una dimensión, que es la dimensión de Melquisedec, y eso sí se conocía. Estaba en funcionamiento la dimensión de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote del Dios alto en la dimensión divina. Y había un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Y Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. Y después dice que cuando se encarna el Hijo de Dios es hecho a semejanza de Melquisedec. ¿Se entiende eso? Volvamos a Hebreos capítulo 7 para poder entenderlo. Vamos a Hebreos capítulo 7 para revisar. En Hebreos capítulo 7 van a ver qué interesante lo que les voy a mostrar. En Hebreos capítulo 7, noten lo que era la dimensión Melquisedec en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la dimensión Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7 versículo 3, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora miren el diagrama, chicos. Aquí está el año 0, ¿verdad? Dividimos el año 0. Y noten, a ver si se dan cuenta. En el Antiguo Testamento está Melquisedec, ¿verdad? Aquí está Melquisedec, noten. Melquisedec es hecho, noten, Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios que iba a estar en el futuro. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 7 y leemos el versículo número 14 y 15. Hebreos capítulo 7, versículo 14 y 15 dice así: porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, sí, a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, o sea, Cristo. Y noten, ahora en el Nuevo Testamento ya está, desde el año 0 en adelante, está Jesucristo. Y noten, hermanos, Jesucristo es otro sacerdote, porque no es del linaje de Leví. Ahora Jesucristo es a semejanza de Melquisedec, que era en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, les hago una pregunta, hermanos. ¿Melquisedec era Cristo? Claro, pero no le llamemos Cristo, porque está mal que le llamemos Cristo. No le podemos llamar Cristo. Se tiene que decir así en realidad. Melquisedec era el Dios Verbo o el Hijo de Dios. No Cristo, porque no era Cristo, hermanos, porque Cristo es cuando se encarna, cuando es ungido, cuando es el Mesías que viene, el ungido, y es ungido en esta tierra con el Espíritu Santo, ahí llega a ser el Cristo. O sea que yo no puedo decir que Melquisedec era Cristo, no. Yo debo expresarme bien y decir, Melquisedec era el Dios Verbo, la dimensión divina, el Hijo de Dios.
¿Se entiende, hermanos? Bueno, entonces para terminar, hermanos, les quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que está en Deseado de todas las gentes. En Deseado de todas las gentes, página 533, en Deseado de todas las gentes, y me había hermanos, me olvidaba de leerles algo. Para 533. Pero antes de eso les quiero leer Juan capítulo 17, versículo 4, 5 y 24. En Juan capítulo 17, y eso sí me estaba olvidando de mostrarles, Juan capítulo 17, versículo 4, 5 y 24, van a ver por qué Melquisedec es el Dios Verbo, el Hijo de Dios, la dimensión divina en el Antiguo Testamento y la razón poderosa de Dios en el Antiguo Testamento para perdonar pecados. En Juan capítulo 17, versículos número 4, 5 y 24, dice así. No lo puedo encontrar, no lo veo al numerito, ¿cómo será que estoy de corto de vista? Ahí está. Versículo 4, Juan 17, versículo 4, 5 y 24. Presten atención lo que está diciendo acá. Hermanos, Melquisedec en el Antiguo Testamento estaba a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios. Sí, hermanos. ¿O es que estaba a la izquierda? ¿O estaba por debajo en el Antiguo Testamento? No, hermanos, el Hijo de Dios, el Dios Verbo, estaba a la diestra de Dios. Fíjense bien, y si no, preguntemos a la Biblia. En Juan capítulo 17, versículo 4 y 5 dice, Jesús está hablando y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti. Y cuando dice glorifícame cerca de ti, significa que ahora iba a estar a la derecha del Padre, ¿o no? Pero noten, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y si ahora iba a estar glorificado a la diestra del Padre, dice, yo quiero tener la misma gloria que tenía antes. Pero ¿con qué lo glorifica ahora el Padre al Hijo? Lo glorifica poniéndolo a la diestra del poder de Dios. Y Cristo dice, pero yo quiero tener la gloria que tuve cerca de ti, contigo, antes que el mundo fuese. Y si ahora está glorificado, estando a la diestra de Dios, ¿cómo estaba antes? ¿Se entiende, hermanos? Bueno, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Y versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Demostrando que Cristo, hermanos, también estaba a la diestra del Padre, pero no era Cristo, porque todavía no había sido ungido, todavía no era Cristo, sino que era el Dios Verbo, el Hijo de Dios. De manera que ustedes no digan Melquisedec es Cristo. Ustedes tienen que decir así. Deben decir Melquisedec es el Hijo de Dios, el Dios Verbo, la dimensión divina, la dimensión sobrenatural que era en el Antiguo Testamento, en la cual se basaba Dios para perdonar los pecados de los pecadores. Sí. Sí. Exactamente, exactamente. Nosotros oramos, no vamos a orar en el nombre de Melquisedec, no. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús y listo. Y ahí es suficiente ya. No sé si me explico. Solamente en el nombre de Jesús, porque es el único nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. No sé si me explico. Y lo dice ¿qué libro? Hechos, capítulo 4, versículo 10 hasta el 12. ¿Sí? Bien. No se rían que yo le voy a hacer una pregunta a ustedes después, ¿no? Ahí me voy a reír yo, ya van a ver. El ángel de Jehová quieren que estudiemos. No hemos estudiado el ángel de Jehová, pero no lo hemos grabado. Bueno, pero no lo hemos grabado al ángel de Jehová. Bueno, vamos a estudiar el ángel de Jehová también. Van a ver qué
impresionante, es otra teofanía de Dios, del Hijo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una manifestación del Hijo real, ¿no? Y bastante poderosa en su concepto. Y genera controversia, exactamente. Hermanos queridos, y noten lo que dice la hermana Huay en Deseado de todas las gentes, página 533. 533. Dice así la hermana Huay, y esto es impresionante lo que dice acá. Perdón, Deseado de todas las gentes, 531 y 532. Depende de la versión que tengan. Hay otras versiones que varían la página, ¿no? Varían la página. La versión que tengo yo, la tapa flexible, es 531 y 532. Dice así: los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por descender del Monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan. Inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan, ¿quién es este?, los discípulos llenos de inspiración contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Y noten esto. Adán os dirá, esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Jacob os dirá, es Silo de la tribu de Judá. Isaías os dirá, Emanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová, justicia nuestra, o sea, Dios. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Nosotros sus discípulos declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Y yo dejé para el último, preguntadle a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Preguntadle a Abraham. Si yo lo tengo a Abraham acá, le digo, Abraham, ¿quién es este que viene acá a Jerusalén, que anda predicando? Y él os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Entonces, hermanos, cuando nosotros explicamos este tema, y bueno, hay gente, yo no les quiero dejar, pero sería injusto que no les diga, hermanos, la Biblia muestra que Melquisedec es el Hijo de Dios. El espíritu de profecía, la hermana Huay dice de que es el Hijo de Dios. Pero no faltan, hermanos, los huaygenses que no saben estudiar el espíritu de profecía, que yo vivo renegando, hermanos, con los fanáticos que estudian el espíritu de profecía y no lo interpretan bien. Justo no la traje, hermanos, señalada, pero vamos a ver si la puedo encontrar. Hay una cita del espíritu de profecía donde la hermana Huay dice que no era Cristo. Entonces vienen, hermanos, los sábelo todo, que yo siempre vivo renegando con esos que se creen sábelo todo, y de pronto dicen, mirá, la hermana Huay dicen que no es Cristo. No la traje anotada, pero vamos a ver si la encuentro, hermanos, en Hebreos, capítulo número, en el comentario de Elena de Huay, el tomo 7a, hablando de Melquisedec,
¿sí? Pero no parece que no está acá, hermanos, la cita. Ya les explico, pero justo no la traje, pero hay una cita donde la hermana White dice que Melquisedec no es Cristo. A ver si la anoté acá. Había un hermano que nos decía, no, la hermana White dice que no es Cristo y ya está, y no es Cristo, y no es Cristo, y se cerraba con eso, con que Melquisedec no es Cristo. A no ser de que esté en Génesis capítulo 14, ahí puede ser en el comentario de Génesis capítulo 14, yo voy hojeando a ver si la puedo encontrar. Por ahí hay una citita, hermanos, que... aquí está. En el comentario de Elena de White, el tomo 7A, en la página 1106 y 1107, noten lo que dice la hermana White, ¿no? Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Y ahí se nos agúa todo el estudio nosotros. Y si, ¿qué hacemos con todo el estudio? Y vienen los huaygenses, no, la hermana White dice, y te quieren pegar con el libro por la cabeza, ¿no? Bueno. Momentito, vamos por parte. Dice así, hermanos, fue Cristo, noten hermanos, fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. ¿Qué hacemos acá con esto, hermanos? Bueno. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Aquí la hermana White dice, Melquisedec no era Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando se presentan, primeramente, hay que aclarar algo. Primer punto. Cuando se presentan tensiones teológicas de estas características, ustedes no tienen que hacerse problemas siempre y cuando sean estudiosos. Hermanos, cuando yo estudio una doctrina y la Biblia me dice que es blanco y una cita de la hermana White me dice que también es blanco y de pronto aparece otra cita que dice que es negro, ¿con cuál cita me tengo que quedar yo? Con la que dice que es blanco. ¿Por qué? Debo hacer primar la cita que dice que es blanco porque la Biblia dice que es blanco y esta cita que dice que es blanco y la otra cita, hermano, pasa a ser secundaria. Y se terminó el problema. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Segundo punto, estas citas no tienen el contexto. O sea que al no tener el contexto no podemos entender de qué venía hablando la hermana White. Y en tercer lugar, hay una explicación para esto, hermanos. Cuando yo leo así, fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Ahí nomás está la explicación. Al decir que no era Cristo, tampoco me está diciendo que era un hombre, sino que dice un misterio. Melquisedec no era un hombre, era la voz de Dios en el mundo. O sea, un misterio, una dimensión divina. Entonces, que el que me quiere venir a decir no era Cristo, yo le contesto, claro que no era Cristo. Hermanos, ¿Cristo había nacido en ese tiempo? No. ¿Cristo se había encarnado ya? No. ¿Cristo había sido ungido por el Espíritu Santo para que se le llame Cristo? No, por eso no era Cristo. Era el Dios Verbo, la dimensión divina, era el Hijo de Dios. O sea que la hermana White no se está contradiciendo con las otras citas que yo estoy diciendo, sino que está diciendo claramente
de que era una dimensión divina. Al decir que era la voz de Dios en el mundo, está diciendo que era la dimensión divina, era una manifestación, algo que se mostraba, algo que no podemos entender, pero de ninguna manera me dice que era un hombre, porque si no, una cosita, si no se me va la idea. Si no, hermanos, Dios la hermana Joy hubiera sido claro y hubiera dicho, no era Cristo, era un hombre, pero no dice que era un hombre. Está diciendo, es un misterio. Era la voz de Dios en el mundo. Pero no me dice que era un hombre. O sea que, hermanos, hasta esta cita que yo estoy leyendo me apoya lo que yo estoy enseñando de que efectivamente Melquisedec era el Hijo de Dios, era el Dios Verbo, era la dimensión divina del Hijo en la cual se basaba Dios para perdonar los pecados, y esta cita me muestra que no era un hombre común y corriente, era la voz de Dios en el mundo, algo sobrenatural, algo que Dios se manifestaba y que servía para que el hombre sea perdonado en sus pecados. Bueno, eso es lo que quería llegar, si no se me iba la idea. ¿Se entiende eso, hermanos? Y después viene... Entonces cuando viene un hermano fanático y me saca esta cita está apoyando lo que yo enseño. Y aún así, si él la quiere interpretar mal, yo me quedo con la otra cita de Deseado de toda la gente, es página 531 y 532, y me quedo con todo lo que dice la Biblia, porque en realidad ninguna cita está contradiciendo lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y la hermana White, en un libro que se llama El Testimonio de Jesús, que fue escrito por el pastor Wilcox, ahí muestra el pastor Wilcox que la hermana White no le gustaba que hagan primar sus escritos por encima de la Biblia. La hermana White los reta, dice, ustedes no tienen que hacer primar mis escritos por sobre la palabra de Dios, tiene que ser la Biblia y la Biblia sola. Entonces, a pesar de que yo tengo una cita acá que me dice que Melquisedec es Cristo, no tengo por qué sacar esta cita. La hermana White me reta y me dice, por más que yo lo he dicho acá, cuando vos vayas a enseñar la Biblia, no lo mostres con esta cita ni con esta otra. Tenés que mostrarlo solo con la palabra de Dios. ¿O qué? Si a mí, por ejemplo, me llaman a que predique a todo un auditorio de paganos y teólogos de otras religiones, que yo le voy a ir a mostrar esta cita y la otra de la hermana Juárez, me van a sacar corriendo. Yo tengo que solamente mostrar esta cita con Biblia, mostrar la doctrina de Melquisedec solamente con la Biblia. Entonces, hermanos, no vengamos a decir que Melquisedec era un hombre, porque ni el espíritu de profecía dice que era un hombre, sino que era la voz de Dios en esta tierra. Algo sobrenatural, algo divino, una dimensión que no podemos entender, pero que era una realidad que existía y que no se la puede negar. Pero de ninguna manera dice que era un hombre. Que esto, hermano, nos ayude a entender quién era Melquisedec y a poder comprender un poco más cómo se fue manifestando el plan de salvación a lo largo de todas las épocas, y que Dios estaba perfectamente programado y perfectamente estructurado para que nosotros recibamos el constante perdón de los pecados, la justificación y la paz en nuestro corazón. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, entonces dejamos acá nomás este estudio.